buenas tardes a todas las personas que nos siguen por los canales de Flaxo Radio. Mi nombre es César Augusto Camacho, soy el locutor del programa Dialogando. En el anterior programa tuvimos una presentación y discusión acerca de cambio climático y violencia, invitando a dos analistas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En esta oportunidad estamos hablando y hablaremos de lo que será crimen y seguridad. Nos acompañan Homero Quirós, historiador de la Universidad Nacional de San Marcos, Perú, estudiante de la maestría de Sociología Política de Flaxo, Ecuador. Y Rodrigo Dueñas, que ya lo conocen bastante bien como mi compañero en el programa Entre Culturas, sociólogo también, Universidad Arturo Prat y estudiante de la maestría de Políticas Públicas. Chicos, la temática que se va a desarrollar es que se parte del presupuesto de que la inseguridad se ha convertido en uno de los temas más relevantes de las ciudades latinoamericanas. En parte al incremento debido a de su magnitud, que cada vez es constante, se ve un recrudecimiento del tema de la violencia, y las nuevas formas que asume y los impactos sociales, económicos y ambientales que este produce. Ante esto se hace necesario posicionar dicha problemática en el debate público. Y más que todo es lo que vamos a discutir y tratar con algunos elementos de análisis y algunas sugerencias, tratar de ver por qué los estados latinoamericanos no pueden resolver el tema de la delincuencia y de la violencia y por qué esta se va aumentando en una escalada constante. Antes de comenzar, quisiera por favor pedirles que se presenten, pese a que ya dije sus nombres, a las personas que nos están viendo por los canales de Flaxo Radio. Homero, por favor. Bueno, sí, yo soy Homero Quirós, como mencionabas, vengo de Lima, Perú. Estudié Historia en San Marcos, en una de las universidades conocidas, entre otras cosas, por desarrollar un alto grado de politización dentro de la universidad. En un principio me ocupé del siglo XVIII, digamos que soy un dieciochista en ese sentido, y luego doy un salto a la sociología política porque siento que hay una necesidad más imperante de ocuparse de temas más recientes. Perfecto, Rodrigo. Buenas tardes. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá en Flaxo Radio y cambiando un poquito las temáticas, pero con temas que son contingentes y que nos competen como cientistas sociales. Soy sociólogo de pregrado ahí en la Universidad en el Norte, Universidad Regional, con mucha identidad y, bueno, humildemente tratando de poner a disposición de la discusión algunos elementos en esta discusión, así que nada, muchas gracias. Listo. Ya hablando en materia, chicos, crimen y seguridad. Dos conceptos que se han puesto en la palestra del debate actualmente en Latinoamérica y a nivel mundial, y parece que por más que se está discutiendo del tema, la delincuencia y el crimen no desaparece. No desaparece, en sí se va incrementando y por tanto se van generando como heridas, daños colaterales. Este último veíamos tal vez el video del asalto que hubo en Bolivia, por ejemplo, en el cual trataron de robar una joyería con 5 personas muertas por el fuego cruzado. Al respecto, Homero, ¿tú qué opinas de esta construcción que se está haciendo estos dos conceptos y por qué, pese a que lo discutimos, no se están pudiendo abordar en la magnitud deseada? Tal vez porque no se discute mucho la estructura que está detrás del crimen, ¿no? O sea, yo pienso que el capitalismo nace como un proceso de no solamente de guerra, sino de crimen organizado. Es decir, el Estado se fortalece sobre la base del crimen. Y lo que sucede en la actualidad, es decir, una vez que el Estado ya se ha consolidado y los Estados nacionales se consolidan en todo el siglo XIX, lo que sucede en la actualidad es bien un desplome de los Estados nacionales, como diría Mary Carlo. Y en ese sentido, al perder presencia los Estados nacionales, es que surgen nuevos grupos que le hacen la competencia al Estado en ese monopolio de la violencia. Entonces tenemos, por un lado, la transnacionalización de los grupos criminales. En la misma medida que se hacen transnacionales también los estados, en la misma medida que se hace global el mundo, el crimen avanza también en ese mismo sentido. Entonces, no se discute, por ejemplo, las estructuras que están detrás. Yo creo que la estructura detrás del crimen es plenamente una estructura social, es decir, unas diferencias, los parias de las sociedades contemporáneas, los que siempre han estado relegados por el Estado, son esas personas que finalmente, una especie de rebelión contra el Estado, desatan, se organizan en grupos criminales. Entonces, lo que tú planteas, Homero, es que
que esta cuestión de la seguridad y el crimen está vinculado también con lo que es la figura de la construcción estatal. O sea, que no se lo puedes desligar, pero también con el tema del sistema. Pero al respecto, Rodrigo, un poco abstrayendo lo que mencionó Homero, ¿cómo se podría explicar, por ejemplo, que haya ciertos tipos de estados más violentos que otros tipos de estados, por ejemplo? En sociedades capitalistas, como el caso, por ejemplo, de Finlandia y otros países. Sí, comparto con Homero que es un tema estructural, ¿cierto? O sea, podemos entender que esto que se ve como actitudes criminales más bien son consecuencias de problemáticas más profundas, ¿cierto? En los países como temas de pobreza, temas de privación de capacidades, tiene que ver con exclusión de tipo cultural. Entonces, y esto más bien viene como una consecuencia, pero sucede algo que es particular y que tiene que ver con lo que nombraba Homero, que es de esta relación en que esta criminalización de casi todo va de la mano con el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque estaba leyendo un informe de Iván de Rementería que toca el tema de la seguridad, ahondándolo en Chile, pero también lo toca a nivel latinoamericano, y él explica cómo se da una relación hoy en día casi clientelar en torno al tema de la violencia y la inseguridad. O sea, porque riesgo hay en todas partes. Entonces hay distintos elementos que te pueden hacer estar en riesgo. Por ejemplo, riesgo medioambiental, riesgo económico. Pero solamente un ámbito de estas es el riesgo causado por actitudes criminales. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en algunos países como Chile, las verdaderas experiencias criminales que han experimentado las personas son mucho menores que la percepción de inseguridad que ellas tienen. Entonces se produce una relación fomentada por los medios de comunicación un poco sensacionalista, y los expertos del delito y del crimen que hacen de esto su negocio. Entonces se genera un aumento de lo que es la percepción de inseguridad, lo cual a su vez está sirviendo de intercambio entre las personas o las comunidades y los posibles o eventuales políticos en el tema de lo que es las elecciones. Entonces, demandemos mayor presencia policial, demandemos mayor utilización de tecnologías como cámaras, por ejemplo, las cuales son entregadas por los políticos y luego generan réditos a nivel electoral. Entonces se produce una suerte de círculo vicioso en torno a lo que es el riesgo, el delito, la inseguridad y las aspiraciones también políticas. Y claro, eso me parece muy interesante y comparto mucho lo que ustedes mencionan, ¿no? O sea, realmente hay como que gastos, hay como discursos, hay como expectativas, pero aquí una cosa, para meterse al debate, chicos. Yo estoy de acuerdo con ustedes que es una construcción estatal, estoy de acuerdo con ustedes de que se vincula también con el tipo de sistema en el cual vivimos, pero también hay una realidad. O sea, más allá de los medios de comunicación, hay una realidad, hay la persona que ha sido asaltada, hay la persona que ha sido violentada, hay la casa que ha sido robada, o como decía la profesora Wappenstein, ¿no? Que decía que le llaman y dicen, me están robando la casa. Entonces, ante esa construcción, ¿qué puede esperar el ciudadano? Porque al final de cuentas, unos pilares fundamentales dentro de lo que es el tema de la sociedad es el tema de la seguridad y la certidumbre, ¿no? Que te dan las instituciones. ¿Puedo hacer cortito sí, para darle el paso a Homero? Es que para ayudarte con la contextualización, o sea, se habla de que hay contradicciones. Son contradicciones en Latinoamérica porque Latinoamérica en los últimos años ha presentado buenos índices de crecimiento económico, buenos índices, por ejemplo, avance en el índice de desarrollo humano, y al mismo tiempo avance en las cifras de delincuencia y de violencia. Pero acá hay unas distinciones. No es el crimen cotidiano el que ha crecido de esa manera, por ejemplo, en México, sino que el crimen organizado, como decía Homero. Y eso es distinto, porque hay unas cifras que estoy revisando también acá en un texto que les voy a dar los datos del 2016. Ha crecido en un 70% lo que es el crimen organizado en México, y al mismo tiempo México es el país que tiene el mayor avance en el índice de desarrollo humano del año 2015 en toda la parte sur del globo. Entonces es paradójico. ¿Entiendes? Si vamos o sea, ese tema de la teoría podría decir que se reparte desigualmente lo que es el tema del crecimiento y tal vez genera. Pero vuelvo a ese tema. Estamos yendo a las expectativas del ciudadano común, Homero. No, dejemos estas estructuras en un momento, vamos a volver a ellas, no lo estoy obviando, como en ciencias sociales no podemos obviar, pero vamos a la mentalidad. ¿Qué piensa el ciudadano común? Porque muchas de las acciones que emprenden los estados se vinculan con lo que piensa el ciudadano común. A ver, antes de entrar a eso, solo una frase. Yo creo que toda red criminal se posiciona en los mercados más solventes. Entonces,
tú me preguntas, ¿por qué hay estados donde el crimen se desarrolla más? Es porque allí hay más cosas que están en juego. Mercado. Es el mercado, ¿no? O sea, ¿por qué Perú está aumentando significativamente el crimen organizado? Bueno, Perú se ha convertido en uno de los mayores productores de droga en el mundo. Porque Colombia es históricamente el centro de uno de los lugares en Latinoamérica del crimen organizado. Por la misma razón. ¿Por qué México es uno de los países donde ha crecido en 70%, como dice Rodrigo, en los últimos años el crimen organizado? Porque en México está en juego muchas cosas, entre esas que es un centro para transitar hacia el imperio, en este caso, que de alguna manera obtiene la mayor cantidad de materia de este tipo. ¿Qué piensa el ciudadano común? ¿Qué hacer frente al ciudadano común? Yo creo, y allí un poco tendiendo hacia las perspectivas realistas de las relaciones internacionales, como plantea Watts, yo creo que lo primero es reconocer que efectivamente en nuestros países hay un crecimiento significativo del crimen organizado como primera política para tomar en cuenta y aplicar medidas frente a eso. Uno, reconocer. Y creo que en ese sentido Canadá es un gran ejemplo. Lo primero que hizo Canadá es reconocer que estaba creciendo la delincuencia y era una amenaza efectiva para su país. Y luego lo que hace es un trabajo de inteligencia. Porque si tú declaras al estilo Calderón o al estilo Fox, ¿no es cierto? Vamos a combatir al crimen y lo desarrollas una guerra, tienes como proyección para el 2018 más de 300,000 muertos en cuestión de 18 años. Es decir, el siglo XXI se pinta más rojo que verde en México y esto es terrible. Entonces, inteligencia, comunicación y educación pública y más importante que eso, redistribución o una mejor redistribución de las riquezas. Es decir, ¿por qué un país como Perú que crece 6% en los últimos 10 años tiene un alto índice de crecimiento de la criminalidad? Como algo novedoso, como parte de insertarse la globalidad del mundo, es porque hay grupos económicos pequeños que se llevan la mayor cantidad de la riqueza de estos países. Entonces, cuando una persona, primero, no tiene trabajo, y segundo, tiene adelante de él el crecimiento exponencial de la economía, tienes allí grandes posibilidades de convertirte en un delincuente. Es decir, no es que uno, salvo los psicópatas, el criminal se hace dentro de las sociedades desiguales. Claro, lo que decía más o menos mencionaba Rodrigo al principio con el tema de los datos, pero lo que les digo, chicos, o sea, yo quisiera más o menos discutir este tema. Como tú dices, estás planteando 3 propuestas, ¿no? Por un lado, la educación, por otro lado, nos mencionas que es la redistribución de los recursos, pero también nos dices que es ahondar en algunos temas ciudadanos, ¿no? De apoyos. Rodrigo, vinculado con este tema, ¿cómo hacemos? Porque evidentemente tenemos esta realidad. Tenemos una realidad circundante, tenemos una situación crítica, tenemos ciudadanos que demandan un recrudecimiento de las penas, porque es lo que te dice, ¿no? Tú escuchas al ciudadano común y te dice, la solución a la delincuencia, si podemos poner pena de muerte en nuestros tipos penales, metemos pena de muerte. Pero, claro, atento ahí, mira, en el mismo informe que estaba revisando, se habla de eso, o sea, dice, se nombra el trabajo de unos españoles que están trabajando también en estos temas de violencia. Y ellos relatan que si tú te acercas a un barrio y le preguntas a las personas sobre temas de violencia e inseguridad, bueno, te van a decir lo que tú estás comunicando, que hay violencia, que hay crimen, que esto es un alza, y van a pedir mayor presencia policial. Pero si les realizas una entrevista un poco más detallada y les preguntas sobre qué pasó la última vez que se hizo presente la fuerza policial en esa comunidad, te van a comentar que fue sobre un desalojo, fue sobre una golpiza. Entonces, hay... es lo que te digo, es como una fetichización de este tema de la seguridad, una utilización también del tema de la seguridad. Pero no podemos desconocer que en Latinoamérica existen, lo que recién decíamos, o sea, casos que son emblemáticos sobre temas de violencia, pero que tienen que ver con cosas más profundas. Por eso hemos ido a las estructuras también. O sea, yo no te podría decir ahora, yo le recomiendo a la vecina, bueno, obviamente organícense. Esa es mi recomendación, hay que organizarse. Pero pensándolo en un nivel de estructura de política pública también, que es donde yo me muevo, hay que pensar en políticas que permitan una mayor equidad, una mejor redistribución de los recursos, políticas enfocadas quizás en los ámbitos de la política social, que son los que están ausentes desde los ajustes estructurales y la salida del Estado de esas zonas, sobre todo en países como Chile o Perú, lo que está sucediendo ahora. Entonces, hay por ahí deudas, en Chile sobre todo con la educación. O sea, la educación es una herramienta para transformar el país.
Y por ahí yo creo que deberían hacerse las apuestas para poder solucionar esto, porque si tú revisas las cifras, hay 5 países que están como los que gastan más dinero, pero es peculiar la situación de Chile, que sale en el tercer lugar. Pero si tú, porque es proporcional con el PIB, pero como Chile tiene un PIB muy grande, o sea, Chile está gastando, el país que más gasta en Latinoamérica en costos de seguridad y esas materias. Entonces quizás son fichas mal apostadas. Y lo que yo quería además resaltar es que a nivel práctico, ¿qué pasa con el delito como hecho social? O sea, ¿por qué estas conductas criminales? Y esto lo aborda, ya te doy el nombre, claro, es Rementería. Rementería en su artículo ya tiene 10 años, pero sigue estando vigente. Y te dice que estos problemas son parte como de la convivencia comunitaria, la falta de resolución de conflictos a nivel comunitario. ¿Y qué ocurre? Como hay falta de comunicación, falta de resolución de conflictos provocados por distintos motivos. Por ejemplo, en Europa, estos motivos pueden ser la privación del acceso a bienes culturales, puede ser la exclusión cultural, como en el caso de los migrantes, pero en cambio, en los países en vías de desarrollo, como en Latinoamérica, tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Claro. Entonces, obedecen a distintas causas, de acuerdo a los distintos contextos nacionales, pero finalmente el delito como hecho social no deja de ser una falta de comunicación y de resolución de conflictos a nivel comunitario. Y en ese sentido lo que se hace es externalizarlo. Entonces las comunidades, en vez de resolverlo, lo externalizan al Estado y el Estado responde con represión. Claro, y mucho de esa represión, por ejemplo, ha llevado otra problemática que conocemos muy bien los latinoamericanos, que es el hacinamiento de las cárceles. O sea, tenemos las cárceles totalmente hacinadas, las situaciones en que viven. Hubo una protesta, hubo unos videos que subieron precisamente de una cárcel chilena, unos reos, y también replicaron una cárcel peruana donde decían que era un cuarto como este, donde habían como 30 personas, donde tenían que dormir en turnos, ¿no? Unos se paraban un rato, otros se paraban. Igual cuando vimos lo que era el ex penal García Moreno, cuando fuimos de visita aquí en Ecuador, se vio, digamos, las condiciones en las que viven. Entonces tenemos el Estado, como ustedes dicen, este Estado construido, tratando de invertir dinero en generar seguridad, pero también tenemos una realidad, tenemos una realidad que está vinculada con cómo garantizamos en esta lucha contra el crimen, sin llegar a lo que tú dices, tocando lo que fue México, por ejemplo, su guerra contra el crimen. Entonces, ¿cómo hacemos esa cuestión para poder consolidar, o sea, para poder generar una política criminal que respete los derechos humanos, pero a la vez permita reducir lo que es la esclavitud yo digo esto porque yo estoy de acuerdo con usted con los temas estructurales, pero hasta que lleguen los temas estructurales, cómo los estados preparan y solucionan estos problemas. A ver, yo creo que una de las cosas que tiene que mirarse o que se tiene que evaluar es cómo los estados pueden mirarse por dentro, ¿no? Porque, pienso en los estados en todo el mundo y pienso en la relación que tienen con la delincuencia y con el crimen organizado. Es innegable la relación que tienen, por ejemplo, los yakuza con las familias que gobiernan en Japón. Las mafias rusas, los cárteles de Medellín o de otro lado de Colombia, el PRI en México, las familias de delincuentes en Estados Unidos, los maras en El Salvador, los criminales de Bélgica, la Cosa Nostra y la relación con la democracia cristiana en Italia. Es decir, tú siempre vas a encontrar una relación entre el crimen y el Estado y los que nos gobiernan o los que siempre nos han gobernado. Entonces, ahí hay un factor fundamental también, ¿no? Que desarrollar ciudadanía. Si tú no desarrollas ciudadanía, vas a tener una ciudadanía siempre pensando en que los criminales no solamente son psicópatas, sino que además los criminales siempre están fuera de la ley porque así lo han elegido, cuando en realidad a veces no hay que elegir. Eso es más o menos como esa distinción que hacía Durkheim, ¿no? Entre los buenos y los malos, ¿no? Claro. Los buenos y los malos. Si tú naces, por ejemplo, en los barrancones del Callao, en Lima, entonces, ¿qué oportunidad tienes de ser un gran intelectual o de salirte del crimen? Casi nada, casi ninguna. O sea, es una profesión. Se ha convertido en una profesión, más aún cuando hablamos de crimen organizado. Y los jóvenes ahora gran parte de ellos, ven que el crimen organizado es una posibilidad de trabajo. Y además, una posibilidad de trabajo exitoso, que te da mucho dinero, te da
posibilidades que no podrías tener si no te vuelves criminal. Entonces, en ese sentido, uno de los factores fundamentales, creo yo, desarrollar ciudadanía. Luego, efectivamente se tiene que ser más severos con los delincuentes. Tiene que haber más Estado. El hecho de que se haya tenido una descomposición de los grandes estados, por un lado, y al mismo tiempo se lo haya insertado al neoliberalismo, ha generado esta ruptura entre un gran Estado y una ausencia del Estado, genera rupturas culturales también. Las sociedades que tenemos ahora son sociedades que han roto con sus visiones tradicionales de la vida. Es decir, si antes tú tenías, por un lado, esa visión de que tienes que tener respeto a tu palabra, y por otro lado tienes que tener respeto a tu prójimo, eso se ha roto. Los jóvenes de ahora son gente que no quiere trabajar, en gran medida, so pretexto de que no hay trabajo. Y, por otro lado, son jóvenes que no tienen respeto ni a sus padres. Y eso te lo genera un tipo de sistema que te alimenta el gusto por el disfrute plenamente. Entonces, allí también se tiene que hacer un trabajo, entonces, de tipo educativo, cultural, pedagógico. Creo que te corte, Homero. Rodrigo, dos cosas que he dicho muy fuertes: genera ciudadanía, y la segunda, el tema educativo. ¿Tú crees que pasa este tema por el tema educativo? Yo pienso que pasa ¿por qué podría pasar por la educación? Porque la educación significa movilidad social, la educación significa desarrollo de habilidades, de capacidades, significa autoestima, si nos vamos al nivel personal. O sea, la educación y otras condiciones de vida, como te digo. En el caso latinoamericano son condiciones básicas, insatisfechas. Es lo que dice Homero. O sea, si nace en un contexto de oportunidades nulas o reducidas, o sea, sería un logro titánico poder llegar a ejercer otra cosa que no sea quizá lo que está en tu contexto. Entonces, yo insisto en que son quizás fichas mal apostadas en algunos temas. Por ejemplo, tú nombras el tema del hacinamiento en las cárceles. No tengo las cifras exactas, pero en Chile se dice mucho, y yo creo que habría que revisar. Veamos cuántos presos hay por microtráfico de marihuana, por ejemplo. Y estamos atestando las cárceles con jóvenes que fuman pito y estudian. O sea, eso es ridículo. Entonces, yo entiendo, el endurecimiento de las penas puede ser una vía, pero en ciertos elementos, porque estamos malgastando dinero. Estamos, además, validando un mercado negro, porque si no es legal, entonces el mercado negro va a seguir funcionando. Eso es uno de los elementos que uno podría tocar, si uno quiere revisar las políticas sobre las penas, las políticas frente a la delincuencia. Entonces hay que replantearse temas, y esos temas se replantean acá en Sudamérica. O sea, tú puedes escuchar Uruguay, qué es lo que te dice del tema. Claro, ¿y qué te muestra, no? Estados Unidos, que fue el número 1 de la demonización de la utilización del cannabis, hoy en día tiene más de 4 o 5 estados legales, donde hoy en día es un mercado. Además, uno de los mercados más prometedores. Entonces, me desvié hacia esa lista, pero es que está todo conectado en el sentido de cómo abordamos las problemáticas y dónde apostamos. Y si es el tema como de la seguridad internacional o nacional. O nos defendemos de este enemigo interno, el criminal, el inmigrante. Acá en Quito... Se comenzó a establecer también, ¿no? O sea, la llegada de los venezolanos, ¿cierto? La figura que ocupa aquí la gente morena. Claro. Chicos, les pregunto otra cosa que me pareció muy interesante, porque me va en dirección a un tema. Entonces estamos hablando de lo que es el recrudecimiento de las penas, los tipos penales, pero hay otra cosa. ¿El sistema judicial de los países sudamericanos está en las condiciones de poder abordar los fenómenos actuales? Yo creo que no en gran medida, porque, o sea, piensas en un delincuente que lo capturan en Colombia, en 2 días está suelto. Lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en Chile. Entonces, tienes en Latinoamérica que todos los días se está abriendo una cárcel. Y tienes Suecia, que el año pasado cerró 200 cárceles. Entonces, en gran medida, yo no creo que pase por la educación. Creo que primero tienes que tener el estómago lleno y después pensar en la educación, ¿no? O sea, son pasos. Y luego tienes que pensar, vuelvo a insistir en esta relación que hace Castel entre las zonas de control del crimen. Digo, en el sentido que dice Rodrigo, legalizar las drogas es una buena opción para disminuir la criminalidad en el mundo.
Las drogas mueven 500.000 millones de dólares al año en el mundo. Y juntando drogas y otro tipo de hechos delictivos, tiene 750.000 millones de dólares. Entonces las drogas son movilizan la mayor cantidad de dinero en el mundo que tiene que ver con las delincuencias y alrededor de él se forja todo esto, ¿no? Todo, no solamente las redes criminales, sino todo tipo de redes, ¿no? Alrededor de la droga. Legalizar la droga, entonces, para mí es un gran salto para disminuir la criminalidad. Y lo que dicen, por eso decía, el sistema judicial, tenemos los tipos penales, tenemos el hacinamiento, y es verdad, o sea, del 100% de los presos, un 70-60% está por tipos de narcotráficos, diferentes tipos de narcotráfico, pero no son ni siquiera los grandes capos, ¿no? Los grandes capos están libres. Los que están ahí son los microtraficantes. Teníamos un compañero en la maestría que siempre decía que la solución a los problemas de Ecuador era aumentar los incrementos de tipos penales, por ejemplo, en el tema del microtráfico, ¿no? O sea, no entendiendo que eso, por ejemplo, lleva a generar más situación de pobreza, porque el microtraficante es padre, es esposo, es hermano, es hijo, y eso implica, digamos, que deja un sustento de la familia y deja a la familia en la orfandad, de las cosas que no se preocupa el Estado. Entonces, en esta lucha contra la delincuencia, ya para concluir, chicos, tenemos los últimos 5 minutos, en esta lucha de la delincuencia, Rodrigo, Homero, puntuales, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? Sí, yo me quedo por la opción de que no podemos ser cortoplacistas y querer solucionar ahora. O sea, uno puede tener la sensación, la percepción aumentada, como te digo, de que el problema es ahora, pero hay que tener una visión más de largo plazo y apostar por apostar de mejor manera en las políticas, en donde se ponen los recursos, y hay que salir al extranjero a ver experiencias. Hay que ver experiencias sobre modelos exitosos o más exitosos que otros y poder adaptarlo a nuestras culturas y a nuestras características propias y ir en ese sentido. Pero yo concuerdo con Homero en el sentido de hay necesidades básicas que están insatisfechas. Cuando se puedan cumplir esas y luego complementar con el desarrollo de las habilidades a través de la educación y también qué educación, qué metodología de educación. Porque también el mundo avanza y las aulas siguen siendo las mismas. Ayer estaba viendo una columna de Educación 2020 que te dice eso. Entonces yo iría por apuestas más de largo plazo. Y también entiendo que hay casos puntuales terribles de violencia, pero que obedecen a conflictos de temas políticos, de temas culturales, y en lo que respecta a la criminalidad, como el crimen que no tiene que ver con el crimen organizado, hay una sobreutilización de esto de los medios. De los tipos penales. En Chile las cifras son claras. La experiencia concreta que las personas tienen sobre la criminalización es mucho, mucho más baja que la percepción de inseguridad que ellos tienen. Entonces eso te habla de algo que no estás... O sea, podemos hablar acá de la sensación de inseguridad y del gran miedo que tenemos y ponerle reja a todo. Pero creo que vaya por ahí, también tiene que ver con la solidaridad, con los valores morales. Para concluir, Homero, tu última intervención y concluimos el programa. De alguna manera, para volver a la idea, porque a mí me parece fundamental esto. Creo que una mejor redistribución de la riqueza, el desarrollo de ciudadanía y en ese sentido repolitizar la sociedad. Una sociedad que no está politizada es una sociedad que muere en ideas, es una sociedad que no aspira a nada, es una sociedad sin sueños, sin esperanzas, es una sociedad que puede tender o al suicidio anómico o a la delincuencia anómica, al desorden anómico de algo. El conflicto está y cohesiona las sociedades. El crimen, en cierta medida, seguramente que cohesiona a un grupo de las sociedades, y mientras no se piense en medidas como estas que te menciono, o a medidas a largo plazo, como mencionan Rodrigo, es imposible luchar contra el crimen. Entonces, chicos, ha sido muy chévere discutir estos temas con ustedes, decirles a todas las personas que nos están viendo que pueden ver nuestros videos en www.flaxo.es, en Facebook Flaxo Radio, en YouTube Flaxo Radio y en Twitter también tenemos cuestiones. Chicos, ha sido un placer. Estaba con Homero Quiroz de la Universidad Nacional de San Marco, de Perú. Gracias por la invitación. De nada. Rodrigo Dueñas, sociólogo de la Universidad Arturo Prat de Chile, estudiante de Políticas Públicas, mi amigo y compañero de Entre Culturas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo soy César Augusto Camachos. Agradecemos a Javier Macas en controles, Alfonso Gómez, que también ha venido desde Chile para poder ver el programa, y a todas las personas que nos siguen. Recomendarles nuestros programas que tenemos la siguiente semana. Tenemos hoy día en la tarde, por ejemplo, que sale Jolly J. Tenemos también con Don Alejandro la mejor música clásica en www.flaxo.es.
nuestra página, nuestro portal web. Eso ha sido todo por hoy. Los estamos viendo en la tercera sesión de Dialogando. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los que nos ven. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.